La ciudad escondida. Hay un verdadero laberinto escondido bajo tierra que fue descubierto hace relativamente muy poco tiempo. En 1963, un granjero de Turquía seguía perdiendo sus pollos. Estaba remodelando su casa y desaparecían en una pequeña grieta para nunca más ser vistos. Después de cavar un poco más, el hombre reveló un pasadizo completamente escondido detrás de su casa. Y fue entonces cuando el mundo se enteró de la antigua ciudad subterránea de Derinkuyu. Durante los años siguientes, los investigadores exploraron lentamente la antigua ciudad, revelando una red enredada de túneles, casas, pasadizos y todo tipo de cosas. Ahora es uno de los ejemplos de arquitectura subterránea más famosos del mundo. Y no es el único. Derinkuyu es oficialmente el más grande, aunque tal vez no por mucho tiempo. En el año 2013, se encontró otra ciudad subterránea cercana que podría ser incluso más grande. Pero me estoy adelantando. Derinkuyu fue alguna vez la antigua ciudad de Elengubu. Desciende aproximadamente 91 metros debajo de la superficie de la Tierra con 18 niveles diferentes. Derinkuyu era una ciudad entera con casas, establos, almacenes, santuarios religiosos, sótanos, conductos de ventilación, escuelas y lo que sea. La mención más antigua de la ciudad fue escrita alrededor del año 370 a.C. por Jenofonte de Atenas. En su libro mencionó que la gente de Anatolia vivía bajo tierra en casas que excavaban en formaciones rocosas blandas. Pero ¿quién lo empezó realmente y cuántos años tiene exactamente Derinkuyu? Según el Departamento de Cultura de Turquía, Derinkuyu fue construido hace unos 2800 años por los frigios. Los frigios aparecieron en el primer milenio antes de Cristo y estaban obsesionados con tallar cosas en las rocas. Después de todo, era más fácil que construir algo desde cero. Pero por supuesto existen otras posibilidades. Algunos expertos creen que Derinkuyu fue construido por el Imperio Hitita en el siglo XII a.C. para escapar de los frigios. Se han encontrado artefactos de ambas culturas y los frigios construyeron muchas otras ciudades subterráneas como esta. Con el paso de los años, esta zona de Anatolia fue constantemente ocupada por diferentes imperios a lo largo de los siglos, pero lo más probable es que fue durante el siglo VII cuando las incursiones islámicas comenzaron a atacar a los cristianos bizantinos, que la ciudad se utilizó a su máxima capacidad. Podía albergar hasta 20.000 personas con grandes rocas que podrían usarse para bloquear pasajes para poder detener fácilmente a cualquier invasor. La vida bajo tierra no podría haber sido fácil, pero definitivamente era mejor que vivir en la superficie en aquellos tiempos. Ahora existe una nueva teoría sobre los constructores de Derinkuyu que se relaciona con Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es sin duda la ruina arqueológica más misteriosa del mundo. Sé que ya has oído hablar de Göbekli Tepe, especialmente si has estado viendo este canal, pero ¿por qué es tan misterioso? Porque Göbekli Tepe se construyó hace unos 12.000 años. Justo antes de que el diluvio bíblico supuestamente destruyera al mundo. Se considera el templo más antiguo de la Tierra, si es que es un templo. Muchos eruditos bíblicos creen que Göbekli Tepe es una estructura anterior al diluvio y una de las pocas que aún se mantienen en pie. Ahora, algunos estudiosos piensan que Derinkuyu fue construido por la misma civilización anterior al diluvio, responsable de construir Göbekli Tepe. En cualquier caso, los secretos subterráneos de Capadocia no han sido completamente excavados. Con más de 200 ciudades subterráneas en el área, los investigadores tienen mucho trabajo por delante. Por alguna razón, después de miles de años, la ciudad fue abandonada y casi olvidada hasta que unas gallinas desaparecidas nos ayudaron a encontrarla nuevamente. Una cueva secreta. En Gran Bretaña, un deslizamiento de tierra reveló una cueva secreta que nadie había visto desde la Edad Media. Fue uno de los descubrimientos accidentales más extraños e increíbles de los últimos años. Y todo comenzó con un pequeño revuelo. Se llamó a un equipo de ingenieros del ferrocarril para retirar los escombros de un deslizamiento de tierra ocurrido cerca de las vías de Surrey. El tren pasa aquí por un túnel y el deslizamiento de tierra arrojó montones de tierra y tierra del terraplén lateral. Mientras los trabajadores aseguraban el área, haciendo que fuera seguro el paso del tren, encontraron la cueva de arenisca. Sé lo que te estás preguntando. ¿Cómo pudo haber una cueva de la Edad Media justo al lado de un túnel ferroviario sin que nadie lo supiera? Nadie vivo hoy lo sabía, pero probablemente alguien lo sabía cuando se construyó la línea ferroviaria en la década de 1840. Cuando los expertos llegaron al lugar y comenzaron a investigar la caverna, descubrieron que alguna vez fue mucho más grande. La mayor parte se derrumbó cuando se construyó la línea original hace casi 200 años. Lo que comenzó como una limpieza de rutina se convirtió en una investigación arqueológica. ¿Lo puedes creer?
Los expertos de Archaeology Southeast creen que la caverna fue construida como un santuario medieval en el siglo XIV. Es posible que el santuario estuviera conectado con la capilla de Santa Catalina, que también es del siglo XIV, y se encuentra en la cima de una colina cercana. Aquí hay una fotografía de la pequeña cueva gracias a los expertos de arqueología del sureste. ¿No es difícil creer que una caverna así estuviera enterrada junto a una vía de ferrocarril? Esto demuestra cuánto ha cambiado el paisaje de Inglaterra en los últimos siglos. Es difícil de ver en la foto, pero la cueva consta de 8 nichos tallados en sus paredes. Se trataba de pequeños cubículos que probablemente habrían estado decorados con estatuas de santos cristianos. Todavía quedan algunas tallas en las paredes, incluidos algunos puntos y una cruz del Calvario. Los expertos creen que la cueva fue creada por el culto a un santo en particular, pero es imposible decir cuál es. O la otra posibilidad es que la cueva fuera una ermita. Pudo haber sido el hogar apartado de un ermitaño que vivió en total aislamiento durante toda su vida adulta. ¿Y tú podrías sobrevivir a la vida en una cueva de arenisca sin internet, sin televisión y sin tus amigos? ¿Solo con la naturaleza? Házmelo saber en los comentarios. Un mercado vikingo. Debajo de un campo idílico y perfectamente verde en Noruega, se encuentra un antiguo mercado vikingo. Los científicos encontraron las ruinas del olvidado centro comercial utilizando el radar de penetración terrestre más moderno. Este asombroso descubrimiento se realizó cerca del extremo sur de Noruega, en la isla de Klosterøy, a unos 322 kilómetros de Oslo. La isla ya era un lugar de importancia histórica. En la isla se encuentra el monasterio medieval mejor conservado de toda Noruega. Hay tumbas funerarias que datan de la Edad del Hierro y ahora los historiadores locales han añadido una nueva característica de la época vikinga, un lugar donde comerciantes de todo el mundo vendían sus productos hace 1000 años. El descubrimiento es completamente nuevo. Håkon Reiersen, del Museo Noruego de Arqueología, realizó el estudio a finales del año 2023. Los instrumentos de radar de su equipo escanearon bajo tierra cerca del monasterio de Utsten e identificaron rastros de estructuras vikingas. También enviaron un equipo con detectores de metales. Y sabes que con eso siempre se encuentran cosas geniales. Sin embargo, tengo algunas malas noticias. Los campos vírgenes están tan cerca del monasterio de Utsten que son considerados un sitio histórico protegido. Eso significa que no pueden haber excavaciones. Los científicos solo pueden escanear el área y mirar las imágenes en sus computadoras. Aún así, encontrar lo que probablemente era el mercado ha ayudado a comprender mejor la zona. Los investigadores creen que esta pintoresca isla noruega fue un centro de poder en la Edad del Hierro, entre el año 500 a.C. y el 800 después de Cristo, hace más de 1000 años. Luego, en el siglo IX, el primer rey de Noruega, Harald Fairhair, estableció aquí una granja real, lo que probablemente condujo al desarrollo del mercado enterrado. Y ahora es hora de agradecer. Quería agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Arqueólogos que viajan en el tiempo. Voy a presentarles a un par de arqueólogos que parecen sacados directamente de una novela de Agatha Christie. La mejor manera posible de presentarles a Colin y John Darnell es con una fotografía, como esta, tomada aquí por Amy Park para el New York Post, y observa a la pareja vestida con el atuendo típico de los años 20, como si se dirigieran a una fiesta en la casa Gatsby. Se visten así todos los días, lo cual es parte de su atractivo. Continúa y busca su cuenta de Instagram después de esto, donde tienen cientos de miles de seguidores y algunos patrocinadores también. Ser estrellas de las redes sociales ciertamente ayuda a financiar sus expediciones arqueológicas y efectivamente excavan. Es solo que cuando llegan a una serie de ruinas, generalmente visten ropa formal de corbata blanca que uno esperaría ver en un crucero antiguo por el Nilo. Aparecen listos para buscar artefactos en un modelo T de 1923. La ostentación de la pareja ha molestado a otros arqueólogos. Han sido denunciados como narcisistas. Algunos incluso los han llamado colonialistas, principalmente por la forma en que exploran las ruinas egipcias vistiendo ropa de época en la que Egipto estaba bajo la brutalidad del dominio colonial británico. ¿Pero qué tipo de descubrimientos han hecho? Pues hay algunos que son muy geniales. En el año 2017, John formó parte de un equipo que descubrió los jeroglíficos del tamaño de una valla publicitaria más antiguos de la antigua ciudad egipcia de El Kaf. Los jeroglíficos son de hace unos 5200 años. Incluyen jeroglíficos de una cabeza de toro, algunas cigüeñas y un pájaro iris calvo.
Cada jeroglífico mide aproximadamente 0.6 metros de altura. Eso no suena grande hasta que lo pones en perspectiva. La mayoría de los jeroglíficos miden menos de 1 pulgada de alto. Cuando John habló del tamaño de una valla publicitaria, lo decía en serio. Los jeroglíficos fueron descubiertos en lo alto del desierto, grabados en la ladera de un acantilado, con la fuente tan grande que claramente debía verse desde una gran distancia. Apuesto a que no esperabas enterarte de que las vallas publicitarias datan de hace unos 5 milenios cuando despertaste esta mañana. La publicidad y la propaganda no son nada nuevo. John Darnell descubrió los enormes jeroglíficos mientras mapeaba una antigua serie de redes de carreteras. La mayoría de las grandes inscripciones que encontró estaban ubicadas a lo largo de las principales carreteras que discurrían paralelas al Nilo o hacia el desierto. Eran caminos que conducían de una gran ciudad a otra, con lo que parecen haber sido anuncios tallados con jeroglíficos en enormes afloramientos de piedra. No podrías viajar de una ciudad a otra sin encontrarte con mensajes gigantes. En cuanto a lo que decían los jeroglíficos, nadie está realmente seguro. La mayor parte del cartel se ha desgastado desde el año 3200 a.C. ¿Se confirma la crucifixión? Hay dos lados en el argumento de la crucifixión. Un lado dice que Jesucristo nunca existió y nunca fue crucificado, y el otro dice que Jesucristo definitivamente fue crucificado. Desde un punto de vista académico, ambas partes ofrecen evidencia para su afirmación. Voy a mostrarte la evidencia ahora para que puedas decidir por ti mismo si la historia de la crucifixión es legítima o no. Comenzaré con lo que dice la Biblia. El Viernes Santo, Jesucristo fue ejecutado por traición. Jesús afirmó que era el rey de los judíos y fue sentenciado a muerte por su blasfemia. Jesús fue clavado en una cruz, luego bajado y enterrado en una cueva. La entrada de su tumba fue sellada con una piedra enorme para que nadie pudiera robar su cuerpo. Pero el domingo siguiente, cuando María Magdalena visitó su tumba, la piedra fue movida y la tumba estaba vacía. Dejando de lado cualquier tipo de actividad paranormal o intervención divina, mirando la historia desde un punto de vista puramente científico, ¿dónde está la evidencia de que algo así ocurrió? El profesor Richard Dawkins dijo una vez que Jesús nunca vivió. El difunto Christopher Hitchens dijo una vez que la existencia de Jesús era un poco cuestionable. El filósofo francés Michel Onfray dijo que la crucifixión de Jesús fue un acontecimiento inverosímil. En 1980, Onfray defendió su argumento diciendo que hace 2000 años los judíos no eran crucificados. Cuando una persona judía era ejecutada, normalmente se hacía mediante lapidación. Onfray también señaló que incluso si Jesús hubiera sido crucificado, nunca habría sido colocado dentro de su tumba privada. Las víctimas de la crucifixión eran lo peor de lo peor, normalmente criminales de muy mala reputación. A Jesús no le habrían dado un entierro bueno o apropiado. Si ya están convencidos, esperen a escuchar el otro lado del argumento. Según el director del Centro para el Cristianismo Público, Dr. John Dickson, los judíos fueron quizás el pueblo más crucificado de la antigüedad. El historiador antiguo Josefo dijo que para cuando los romanos atacaron Jerusalén, crucificaron a 500 judíos por día. Espera, ¿500 por día? Eso parece demasiado. Josefo también afirmó que 800 fariseos fueron crucificados en un solo día mientras sus hijos y esposas eran obligados a mirar. El mismo evento se detalla en los rollos del Mar Muerto. Pero, ¿realmente se puede llamar a eso prueba? Los eruditos bíblicos, como el Dr. John Dickson, intentan utilizar lo que está escrito en los textos antiguos como prueba cuando, en realidad, casi no hay evidencia arqueológica de crucifixión masiva, pero hay un poquito. En 1968 se encontraron los restos de un hombre judío llamado Jehoanán, lo que demuestra que había sido ejecutado mediante la crucifixión. El descubrimiento se realizó por accidente en Jerusalén Este. Un grupo de contratistas de construcción estaban trabajando arduamente cuando descubrieron un osario de piedras marcado con una inscripción hebrea que decía Jehoanán, el hijo de Jacol. Las observaciones antropológicas iniciales revelaron que Jehoanán fue crucificado brutalmente. Los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron que tenía los brazos extendidos y los antebrazos clavados a una cruz de 2 vigas. Incluso encontraron uno de los clavos todavía clavado en el talón, alojado en el hueso. Entonces, la pregunta científica aquí ¿es esto realmente una prueba de que Jesús fue crucificado? Hasta el momento es la única evidencia de una crucifixión jamás descubierta. Data de la época de Jesús en el siglo I después de Cristo, pero es el único de su tipo. ¿Lo puedes creer?
¿Quiénes eran realmente los celtas? Incluso si no te interesa la arqueología y la historia, lo más probable es que hayas escuchado el término celta en algún momento. Y probablemente tu mente vaya directamente a Irlanda o el equipo de baloncesto. Pero ¿quiénes eran realmente los celtas? ¿Y de qué se trataba su religión del druidismo? ¿Y sabías siquiera que alguna vez saquearon Roma? Espero que tengas listo tu blog de notas porque estás a punto de aprender muchos datos interesantes en muy poco tiempo. Comenzaré con lo que sobrevive hoy de los celtas. Todavía se hablan 6 lenguas celtas antiguas en Europa. Está el grupo gaélico, que incluye al irlandés, el gaélico y el manés. Luego está el grupo británico, que incluye los galeses, cornuales y bretones. Los descendientes de los celtas tienen su sede principalmente en Escocia, Irlanda, Gales y Bretaña en Francia. Ahora retrocedamos en el tiempo 2600 años. El geógrafo griego Hecateo de Mileto fue el primero en mencionar el pueblo celta en el siglo VI a.C. Durante los siguientes cientos de años, la mención de ellos aumentó. Los escritores griegos y romanos empezaron a hablar mucho de ellos. Al leer los textos antiguos, los científicos saben que los celtas vivieron en una gran parte de Europa, desde las islas británicas hasta Turquía. Pero no era una sola civilización. Los celtas se dividieron en varios grupos diferentes. Es posible que hayas oído hablar antes de los galos, el pueblo que vivía en Francia y que los romanos consideraban salvajes. Eran un grupo de celtas. También estaban los celtíberos, quienes vivían en España. Los romanos lo harían. ¿Creen que no eran más que bárbaros? Pero los celtas eran tan sofisticados como los romanos, solo que no eran tan organizados y no se trataban solo de ciudades, murallas y gobierno. Se descubrió un cementerio celta de hace 2500 años en Suiza que contenía uno de los objetos antiguos más increíbles de todos los tiempos. Era un globo dorado que no era tan grande como una bola de billar estándar. Sin embargo, estaba decorado con 3600 pequeños gránulos de oro. El objeto es solo un ejemplo de lo buenos que eran los celtas haciendo cosas. Los celtas fueron aún mejores conquistando. En el año 390 a.C., los celtas atacaron y saquearon Roma. Simplemente entraron, golpearon a los romanos en la cabeza y se llevaron todas sus cosas. Esto fue aproximadamente 800 años antes de que los visigodos hicieran lo mismo en el año 410 después de Cristo. Aunque los celtas finalmente sucumbieron a la cristianización junto con el resto de Europa, originalmente eran druidas. Lamentablemente, su antiguo conocimiento se ha perdido para siempre. En el año 43 después de Cristo, el científico romano Pomponio Mela escribió que los druidas conocían el tamaño y la forma de la tierra. Sabían cómo se movían las estrellas en el cielo. Tenían arboledas sagradas en los que realizaban rituales. Pero aparte de estos simples hechos, no se sabe realmente nada más sobre el druidismo. Los dinosaurios podían volar. Es hora de volverse prehistóricos. ¿Sabías que no todos los dinosaurios eran pájaros, pero todos los pájaros vivos son dinosaurios? Así es, todas las especies de aves vivas hoy en día son descendientes de un grupo de dinosaurios que sobrevivieron cuando el asteroide chocó contra el planeta. Hace 66 millones de años, no todos los dinosaurios murieron. Un pequeño grupo conocido como Peneraptorans resistió el desastre del apocalipsis. Pronto desarrollaron plumas y volaron en los cielos. No eran los únicos dinosaurios con plumas. El carnívoro favorito de todos, el Velociraptor, tenía plumas, pero no podía volar. Los científicos nunca han podido descubrir por qué los dinosaurios tenían plumas. ¿Cuál fue su punto? Los científicos están atrapados hurgando en esqueletos fosilizados con la esperanza de encontrar respuestas. Han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, las plumas primarias largas a lo largo de la punta del ala de un pájaro son asimétricas o simétricas. Asimétrico significa que el pájaro puede volar. Simétrico significa que no puede. ¿Cómo saben esto los científicos? A través de una investigación exhaustiva. El ornitólogo Joseph Kiat del Museo Field de Chicago llevó a cabo uno de los proyectos de investigación más increíbles de la historia. Estudió las plumas de cada orden de aves vivas. Observó especímenes de 346 especies diferentes conservadas en decenas de museos en todo el mundo. Aves como los pelícanos, pingüinos, halcones y colibríes. A través de su investigación pudo reunir rasgos consistentes entre las aves que pueden volar. Todas las aves que pueden volar tienen plumas asimétricas y entre 9 y 11 plumas primarias. Las aves no voladoras como los emus o las avestruces pueden tener hasta 40 plumas primarias. Pero, ¿qué tiene que ver esto con descubrir si el T-Rex era realmente un pájaro gigante o no?
Después, Joseph y todo su equipo de investigación también examinaron 65 especímenes fósiles de 35 especies diferentes de dinosaurios y aves extintas. Pudieron tomar lo que aprendieron del primer estudio de aves y aplicarlo a fósiles de dinosaurios. Los investigadores ahora creen que tienen una manera confiable de determinar si un dinosaurio podía volar o si estaba atrapado en el suelo. El T-Rex obviamente no podía volar porque no tenía alas, aunque es posible que estuviera cubierto de plumas. Los científicos esperan que con esta nueva información puedan aprender cómo evolucionaron las primeras criaturas para volar y también por qué los animales con plumas han sido las criaturas más exitosas del planeta Tierra. ¡Hay una pirámide gigante en esta montaña! La pirámide más grande del mundo no está en Egipto, puede que sea en China, pero eso es algo muy controvertido y hablé de ello hace poco. Así que asegúrate de ver los videos recientes si te los perdiste. De todos modos, la pirámide oficial más grande está en México. No es un mito ni una controversia, es una verdadera pirámide escondida dentro de una montaña mexicana. Sin embargo, incluso cuando llegaron los conquistadores españoles, no lo reconocieron como un monumento antiguo. Pensaron que era una colina y construyeron una iglesia en la cima. Hernán Cortés y su ejército español llegaron a la ciudad de Cholula esperando una pelea brutal, pero no fue una pelea en absoluto. Estaba más cerca de una masacre. Cortés y los conquistadores españoles llevaban meses luchando contra los aztecas. Muchos de ellos sufrían enfermedades extrañas que no habían encontrado antes, y muchos de ellos morían de hambre. Incluso en tan lamentable estado, los españoles estaban sedientos de sangre. Entraron en la antigua y sagrada ciudad de Cholula, donde los indígenas aztecas tenían una pirámide sagrada para todos los días del año. Los aztecas creían que al dedicar la ciudad a sus dioses y realizar sacrificios, los dioses los protegerían de cualquier daño. Los dioses no los protegieron de nada. El 12 de octubre de 1519, los conquistadores españoles masacraron a los fanáticos religiosos de Cholula. Los historiadores estiman que el 10% de la población murió. Se necesitaron unas 3 horas para asesinar a 3,000 personas, que eran esencialmente monjes inofensivos. Eso no fue el final de la brutalidad. El ejército español saqueó todo lo que pudo encontrar. Saquearon tesoros de los templos y pirámides. Todo lo que fuera de madera era quemado hasta los cimientos. Cuando los españoles se asentaron en Cholula, construyeron sobre las ruinas de templos y pirámides sus propias estructuras religiosas. Si has estado en Cholula antes, ya sabes por qué es famosa la ciudad hoy en día. Se caracteriza por tener una iglesia para todos los días del año. Los españoles copiaron la idea original de los aztecas. La cereza del pastel fue la iglesia Nuestra Señora de los Remedios. Esta enorme iglesia fue construida en la cima de una gran colina que domina Cholula, como símbolo supremo de la victoria cristiana de los españoles sobre los aztecas. Aunque no todo es lo que parece, la colina sobre la que se asienta esa gran iglesia es una pirámide. También es ridículamente enorme. Su base es 4 veces más grande que la base de la Gran Pirámide de Giza. La pirámide de la montaña tiene el doble de volumen de la pirámide egipcia. Aunque casi nadie lo sabe, la pirámide de Cholula es con gran diferencia la más grande del mundo. Tiene 450 metros de ancho y 66 metros de alto. No es solo la pirámide más grande, es el monumento más grande jamás construido por una civilización en cualquier momento de la historia. ¿Lo puedes creer? Ni siquiera en los tiempos modernos se ha erigido un monumento más grande. Los lugareños la llaman Tlachihualtepetl. Debido a la iglesia en su cima, la montaña también ostenta el título de ser el edificio ocupado continuamente más antiguo de América del Norte y Central. No creerás lo que los arqueólogos encontraron dentro de la pirámide. Sigue mirando porque el resto de la historia llegará pronto. Obras misteriosas de los Mi'kmaq. Un verano inusualmente seco del año 2020 provocó la reducción de un lago en el valle de Annapolis de Nueva Escocia. Cuando se redujo, las aguas que retrocedían revelaron artefactos antiguos de la misteriosa tribu Mi'kmaq. Hace 1500 años, alguien se sentó y empezó a trabajar en lo que pudo haber sido una punta de flecha o una punta de lanza. Tomaron el material de una cantera que utilizaban los Mi'kmaq para fabricar sus armas y herramientas, pero nunca lo terminaron. A mitad de camino, miraron su trabajo y lo tiraron al suelo, o tal vez lo arrojaron al lago. Nadie lo volvió a tomar hasta que alguien lo encontró durante el COVID. Aaron Taylor, un arqueólogo que enseña en la Universidad de St. Mary, calificó el artefacto como una pieza hermosa y bien trabajada a la que el artesano renunció.
No se sabe por qué, pero deben haber tenido una buena razón. Aaron dijo que quien quiera que estuviera haciendo la piedra afilada y puntiaguda era responsable de si su familia comía o moría de hambre. La supervivencia dependía de lo bien que se fabricaran determinadas herramientas. Debe haber habido un defecto lo suficientemente perjudicial como para tirar la pieza inacabada. El artefacto es solo una pieza de un misterio mucho mayor. Aunque los Mi'kmaq todavía existen hoy en día, gran parte de su historia se perdió durante la colonización. ¿Quiénes eran estos pueblos antiguos antes de la llegada de los europeos? Aaron es uno de los investigadores principales que intenta reconstruir la historia de las primeras naciones en el Atlántico canadiense. Los Mi'kmaq y sus antepasados existieron durante 13,000 años. En el caso del fabricante de puntas de flecha, la persona probablemente vivía en una pequeña aldea a la orilla del lago que albergaba a 30 o 50 personas. El pueblo habría estado conectado a pueblos similares repartidos en toda Nueva Escocia hasta el Valle de Ohio. Los investigadores creen que los Mi'kmaq usaban los ríos como nosotros usábamos las carreteras hoy. Hay quienes piensan que tenían redes comerciales que se extendían hasta el sur de los Estados Unidos. La momia chamán de Siberia. En la remota región de Yakutia, en Siberia, un lugar tan frío que literalmente puedes congelarte los bigotes, los científicos descubrieron una momia. Encontraron los restos de un chamán siberiano, todavía completamente vestido dentro de su sarcófago. Si no sabías que habían chamanes en Siberia, te llevarás una gran sorpresa. Yakutia no es solo una región de Siberia, es la tierra natal de los Yakut, quienes, al igual que los Mi'kmaq, vivieron en sus tierras ancestrales durante milenios antes de la llegada de los europeos. Cuando Rusia se apoderó de la zona en el siglo XVII, comenzaron a convertir a los grupos indígenas al cristianismo ortodoxo para ser precisos. Aún así, los yakutos se aferraron a sus viejas costumbres. No fue hasta que los soviéticos llegaron al poder que los chamanes siberianos fueron brutalmente perseguidos. Aún así, la lejanía les ayudó a mantener sus viejas costumbres. La religión nunca murió, sino que pasó a la clandestinidad. Alexandra Prokofyeva, de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo que el equipo descubrió un lugar de enterramiento de alrededor del siglo XVIII. En el interior se encontraba el cuerpo parcialmente conservado de un hombre. Sobre su cadáver momificado habían colgantes de hierro y cobre. Pero lo realmente emocionante fue el traje que llevaba. Era un traje de piel tradicional de chamán, un mosaico de cueros, calzas y caftán, un cinturón grueso y hebillas de hierro. Normalmente te mostraría cómo era un chamán, pero no hay fotografías de ello. Espero que disfrutes lo que logré poner aquí para ti. Alexandra dijo que el chamanismo sigue siendo fuerte en Yakutia hoy en día. Por respeto a los practicantes, ella no distribuye fotografías de este tipo de entierros. Es uno de los 2 únicos chamanes conservados jamás encontrados y el único descubierto con vestimenta chamánica tradicional. El chamanismo todavía se practica en gran parte del norte de Asia. Se trata de chamanes que se comunican con el mundo de los espíritus. Los chamanes caen en trances, atraviesan diferentes estados de la conciencia y manipulan la energía espiritual. El chamanismo tiene que ver con la curación, la adivinación y la armonización con el mundo natural. Dentro de la pirámide de Cholula. Ya aprendiste antes lo grande que es la pirámide de Cholula. Y ya sabes que los españoles ni siquiera sabían que era una pirámide hace 500 años. Lo que omití mencionar es que nadie, ni siquiera los lugareños, sabían que era una pirámide hasta la construcción de un manicomio en el año 1910. El manicomio se iba a construir en la base de la pirámide. Poco después de comenzar la excavación, los trabajadores se sorprendieron al encontrar ruinas. Dentro de las siguientes décadas, los arqueólogos excavaron aproximadamente 8 kilómetros de pasadizos a lo largo de los bordes de la enorme pirámide. Hoy en día, los visitantes pueden caminar por esos pasadizos y contemplar los muros de piedra que se desmoronan del megalito más grande del planeta. Es casi como una atracción en un parque temático por lo grande que es. ¿Pero cómo se lo perdieron los españoles? La respuesta es simple. Cuando llegaron ya tenían más de 1000 años y estaba cubierto de vegetación natural. La pirámide ya era tan antigua que estaba completamente oculta bajo una espesa capa de hierba y árboles. Ni siquiera los aztecas se dieron cuenta de lo que era. Si no fueron los aztecas, ¿quién construyó la pirámide? Eso es parte del misterio y la intriga de Cholula. Algunas de las primeras excavaciones revelaron cráneos deformes y cabezas de personas decapitadas. En el año 2013, se desenterró un pequeño trozo de pavimento durante una reparación de drenaje, revelando 63 esqueletos anteriores a la llegada de los españoles. Casi todo Cholula parece estar plagado de esqueletos. Un rumor es que la pirámide fue construida por un gigante o por muchos gigantes.
No es tan difícil de entender dado su tamaño. Pero, ¿qué sucede con la edad? Los científicos han tenido dificultades de fechar la pirámide porque es como una enorme muñeca rusa. Hay al menos 6 capas construidas una encima de otra, y algunas de las capas anteriores se remontan al 300 a.C., pero podría ser incluso más antiguo. Hoy en día los constructores de las pirámides son conocidos como los Choluteca. David Carballo de la Universidad de Boston cree que fueron un grupo multiétnico que llegó a Cholula hace unos 2500 años. Quien quiera que fueran, tenían mucho dinero y mucho poder, pero ¿a dónde fueron? ¿Cómo fueron olvidados? ¿Y para qué servía su pirámide? Son misterios inexplicables. La extraña dama y su trono con púas. La dama del trono con púas es uno de los artefactos más locos que creo que todo el mundo debería ver al menos una vez. La reliquia data del tercer milenio antes de Cristo, por lo que tiene aproximadamente 5000 años. Fue elaborado por la civilización del Valle del Indo en la antigua India. El Valle del Indo fue, junto con Sumeria, una de las primeras civilizaciones en los albores de la humanidad. Sin embargo, se sabe mucho menos sobre ella porque no escribieron mucho. Esta reliquia en particular parece ser un vehículo. No está claro dónde se encontró exactamente. El arqueólogo italiano Massimo Vidale fue invitado a contemplarlo en una colección privada en el año 2009. El artefacto muestra a una mujer sentada en una posición de poder. Está sentada en un trono con púas, en lo que parece un carro hecho con el cuerpo hueco de un toro enorme. Es aún más extraño porque la misteriosa dama y su tripulación tienen cabezas alargadas. También tienen narices picudas y ojos saltones como los insectos. Para ser sincera, se parece un poco a un extraterrestre. Es el único artefacto de este tipo, lo que lo hace único. Sin embargo, ¿quién es la mujer en el trono? Y si es siquiera humana, sigue siendo un tema de debate. Número 10. La ballena con colmillos. El cráneo de una antigua ballena depredadora fue descubierto en medio de la nada en Perú. Este mamífero marino mortal vivió hace unos 36 millones de años, una época en la que el desierto de Ocucaje de Perú estaba bajo el agua, según Rodolfo Salas Gismondi, del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de Lima. El animal fue uno de los mayores depredadores de la época. Ha sido apodado el depredador de Ocucaje por lo feroz que fue alguna vez. Su nombre real es Basilosaurio y estaba en la parte superior de la cadena alimenticia. La criatura llegó a medir 16.8 metros de largo y tenía enormes mandíbulas llenas de dientes afilados. Esto le permitió derribar peces, otras ballenas prehistóricas e incluso depredadores como los tiburones. Afortunadamente para los paleontólogos de hoy, el basilosaurio en particular murió y flotó hasta el fondo del océano, donde se conservó en los sedimentos. El desierto de Ocucaje es un semillero de paleontólogos que quieren estudiar este tipo de animales marinos, debido a que alguna vez fue un océano y debido a que ahora es un desierto llano. Es relativamente fácil desenterrar los huesos de monstruos prehistóricos. Número 9. La cueva misteriosa. Investigadores en Canadá volaban en un helicóptero a través de un valle remoto en el Parque Provincial Wells Grey de Columbia Británica. Estaban buscando caribúes, lo que hace que lo que encontraron sea mucho más impresionante. En medio de las colinas despobladas y los picos rocosos, se encontraron con un enorme agujero en el suelo. Parecía ser la entrada de una cueva gigante perforada verticalmente en la superficie de la Tierra. No se había visto ni oído nada así antes. Al final resultó que estos investigadores pueden haber tropezado con la cueva más grande de Canadá. Catherine Hickson, la geóloga local, fue al sitio para comprobarlo de primera mano y se sorprendió por lo que vio. La boca de la cueva tiene 100 metros de ancho, está envuelta en niebla y tiene al menos 134 metros de profundidad. Todavía no hay un nombre oficial para la cueva. Los científicos están trabajando actualmente con representantes de las primeras naciones para ver si ya tienen un nombre para la cueva. Uno de los primeros investigadores que vio la cueva la llamó el Pozo de Sarlacc, en referencia al pozo del desierto en el que Jabba arrojaba a los prisioneros en la película de Star Wars. Hasta ahora, este nombre ha quedado en los medios. Una petición de Change.org ahora está tratando de hacer que el Pozo de Sarlacc sea el nombre oficial de la cueva. En cuanto a por qué es tan grande, los investigadores creen que se formó por el derretimiento del flujo de hielo que se vierte en la cueva y luego hace un túnel de unos 2.4 kilómetros antes de emerger al otro lado. Hasta el momento nadie ha podido llevar todo el equipo necesario a una zona tan rural para descender al agujero gigante en el suelo. Por lo que sabemos, podría estar lleno de todo tipo de criaturas misteriosas. Número 8. El monasterio de Actala.
En el norte de Armenia, a unos pocos kilómetros de la frontera con Georgia, en una auténtica tierra de nadie, se encuentra uno de los monumentos más fascinantes de la historia cristiana del Cáucaso. El monumento se llama el Monasterio de Aktala y está situado en la meseta con vistas a un río. Una vez estuvo escondido dentro de los muros de una gran fortaleza, pero esa fortaleza ha sido destruida desde entonces. La historia de este monasterio comienza en el siglo X, hace 1000 años. La ubicación está perfecta para una importante estructura defensiva que ayudaría a proteger el reino de Tashir Saraget contra los invasores. 2 siglos después, la princesa Miriam, del clan Kiurikian, ordenó que se construyera una iglesia dentro de la fortaleza. Esta se convirtió en la iglesia de la Santísima Madre de Dios y se hizo tan popular que la fortaleza se transformó en un monasterio. En el siglo XIV, el sitio pasó a manos de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. 100 años después, se estableció un pequeño asentamiento justo en la base del monasterio. Fue invadida por extranjeros en 2 ocasiones y en el siglo XVIII se destruyó la cúpula del templo central. Poco después el monasterio cayó en ruinas. Después de 900 años de seguridad fue abandonado y se dejó pudrir. No queda nadie en el monasterio y las únicas personas que viven aquí son peregrinos griegos que marchan por el paisaje desolado para conmemorar el nacimiento de la Virgen María el 21 de septiembre. Número 7. Rutupiae. Rutupiae, también conocida como el castillo de Richborough, es una ruina de una antigua fortaleza romana sajona del Reino Unido. Aunque nadie puede ponerse de acuerdo exactamente sobre los orígenes de la fortaleza, los estudiosos coinciden que probablemente fue un lugar para una invasión claudiana. Esta fue la exitosa campaña romana para conquistar Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo, convirtiéndola en la provincia romana de Britania. En el momento de la invasión, Rutupiae contaba con un gran puerto natural que la convertía en un lugar ideal para los romanos. Podían tener barcos, podían usarlos como defensa y podían traer suministros de Europa continental. Una vez que la invasión comenzó a dar sus frutos, los romanos empezaron a expandir su imperio británico en todas direcciones, desde este único puerto. Después de algunos años, cuando los romanos avanzaron hacia el norte, Rutupiae se convirtió en una ciudad comercial. Estaba tan cerca de Europa que los romanos importaron mármol blanco de Italia para construir un enorme arco de más de 24 metros de altura. Este arco se consideraba la puerta de entrada a la Britania romana. Para el año 250 después de Cristo, las cosas comenzaron a ir hacia el sur. El imperio estaba sitiado por los sajones y los invasores francos, y Rutupiae se transformó en una fortaleza militar. Sobrevivió hasta el siglo V, cuando el imperio romano se vino abajo por completo. Entonces todo el lugar fue abandonado. Hoy es una ruina en mal estado en medio de la nada, rodeada por tierras de cultivo. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Un dibujo prehistórico. En el desierto oriental de Egipto, el arqueólogo Mahmoud Tony hizo un descubrimiento impactante. Estaba en una expedición atravesando uno de los desiertos más grandes e impresionantes del mundo cuando encontró un trozo de piedra de mármol. Esta piedra de mármol estaba cubierta de dibujos que parecen ser de la era prehistórica. Alguien, hace miles y miles de años, dibujó una escena de caza en un trozo de piedra al azar. Sobrevivió en el gran desierto hasta ahora. El dibujo es de un cazador. Sostiene un arma en su mano, dirigida por un par de perros de caza. Hay una especie de bestia enorme huyendo de ellos. La mejor conjetura que alguien tiene es que el enorme animal era un oryx árabe, uno de los animales más cazados en tiempos prehistóricos. El descubrimiento es fascinante por la ubicación del dibujo en medio de la nada. No hay ruinas arqueológicas ni rastros de civilización, solo una roca en el suelo con el dibujo de alguien. Pero también es fascinante porque da una idea de los tiempos prehistóricos en los desiertos egipcios. Hace miles de años el desierto oriental no estaba en medio de la nada. Había mucha agua, árboles y plantas, y el lugar estaba lleno de cazadores y animales salvajes. Número 5. Ruinas en Israel. Imágenes de drones recientemente ayudaron a descubrir un conjunto de ruinas antiguas. Las ruinas se construyeron hace 2200 años durante el siglo III a.C., o lo que los historiadores llaman el período helenístico. Fueron los idumeos los que construyeron estas misteriosas estructuras en la región de Sefela en Israel, un lugar de colinas bajas entre las montañas y las llanuras costeras. Después de que los arqueólogos escanearon el área usando sus drones remotos, identificando el sitio
sitio por primera vez, entraron con sus martillos y cinceles para hacer una excavación. Lo que descubrieron es fascinante. Encontraron 2 altares de piedra en una de las habitaciones, con uno de los altares tallado en forma de toro. Fue en esta época cuando los investigadores se dieron cuenta de que estaban parados en lo que alguna vez fue un magnífico templo, originalmente sostenido por imponentes pilares. El toro era probablemente una deidad adorada por los idumeos. Pero aquí está la historia, nadie sabe quién era la deidad. Quedan tan pocos templos idumeos en pie que se pueden contar con los dedos de la mano. Estas personas eran descendientes de los edomitas bíblicos, nómadas del desierto que vagaron por la región montañosa, más allá del Mar Muerto, y se establecieron allí, pero fueron aplastados por Judas Macabeo alrededor del año 100 a.C. Los obligó a mezclarse con la población de Judea. Los últimos idumeos desaparecieron hace 2000 años y casi nada de ellos ha sobrevivido. Eso hace que este templo sea un descubrimiento extraordinario en medio de un desierto cálido y cubierto de hierba, todo gracias a una nueva tecnología de drones que ayuda a los arqueólogos. Número 4. El Monasterio Sumela. El Monasterio Sumela está ubicado en lo alto de las montañas Mela de Turquía, un antiguo monasterio ortodoxo griego dedicado a la Virgen María. Fue construido en el siglo IV y es uno de los monasterios más aislados, antiguos y misteriosos del mundo. Es asombroso porque el monasterio ya ni siquiera está ubicado en un país cristiano. Turquía ha sido durante mucho tiempo una nación mayoritariamente musulmana, lo que demuestra cuánto cambian las cosas a lo largo de los siglos. El monasterio se enfrenta al valle Altindere de la provincia de Trabzon y sus orígenes no están claros. Una historia dice que el monasterio fue fundado por un par de sacerdotes de Atenas durante el reinado del emperador romano Teodosio I. Esto fue alrededor del año 375 después de Cristo. Siguió siendo un puesto avanzado cristiano remoto hasta alrededor del siglo XIII, cuando recibió riquezas del imperio Trabzon, establecido en la región en 1204 después de Cristo. El monasterio se hizo aún más rico en el siglo XVIII bajo el imperio otomano. En los tiempos modernos, se volvió aún más espléndido. Se instalaron edificios más grandes, se trajeron magníficas decoraciones y se enviaron obsequios de las comunidades ortodoxas griegas de toda Turquía. Fue en el siglo XIX cuando los extranjeros comenzaron a visitar el majestuoso monasterio que se encuentra a casi 1219 metros sobre el nivel del mar. En 1923 el monasterio fue abandonado tras el intercambio forzoso de la población entre Grecia y Turquía. Luego, en 1930, un terrible incendio arrasó el monasterio y causó una gran destrucción. Todas las partes de madera de la estructura fueron destruidas. Hoy el monasterio es un raro edificio histórico en medio de la región árida y montañosa. Número 3. Una jarra en una cueva. Un estadounidense israelí llamado Roddy Brown, que actualmente vive en Israel, descubrió un artefacto de hace 5000 años totalmente por accidente. Había ido de excursión con sus amigos cerca del Mar Muerto cuando decidieron subir a una cueva remota para divertirse. La cueva se conoce como Cueva 53 y fue el sitio de una excavación arqueológica hace unos años, en 2017, por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La excavación reveló pedazos de tinajas, semillas de olivo muy viejas e incluso algunos restos de un pergamino antiguo. Todos estaban bastante sorprendidos de que hubieran encontrado tantos artefactos, considerando que había habido una excavación anterior hace 30 años antes. Las excavaciones originales de hace 3 décadas habían revelado piezas de los rollos del Mar Muerto. No obstante, Brown y sus amigos fueron a ver la cueva aislada. Sin siquiera intentarlo, se encontraron con una jarra completamente intacta. Esto puede parecer un poco aburrido, una simple jarra hecha de algún tipo de arcilla, pero tiene 5000 años. Alguien miles de años antes de que el judaísmo existiera, antes de que el Imperio Romano y antes de que se escribieran los rollos del Mar Muerto, dejó una jarra dentro de la cueva. Encontrar este artefacto es como llegar al pasado. Número 2. Boomerangs antiguos. Si hay un sinónimo de Australia, además de los canguros, son los boomerang, por lo que mucha gente no se da cuenta de que los boomerangs en realidad son antiguos y se remontan a miles de años. Recientemente, un par de empleados del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre encontraron una pequeña colección de boomerangs en el lecho de un arroyo seco cerca de Cooper Creek. Si sabes algo de Australia, sabrás que esto está en medio de la nada. Los trabajadores descubrieron 4 boomerangs, aunque no como ningún boomerang que hayas visto antes. Estos boomerangs no regresaban, lo que significa que podían lanzarse, pero no volverían. Fueron llevados
llevados de regreso al laboratorio para ser analizados por investigadores de los Servicios de Patrimonio de Australia. Los artefactos datan de entre 1650 y 1830, hace solo unos pocos siglos. Ahora esto ha marcado una especie de misterio. Según los arqueólogos, los boomerangs se remontan al menos 10.000 años, pero estos son mucho más recientes. Lo que los investigadores están tratando de averiguar es por qué fueron obligados a no regresar. ¿Cuál era el punto de un boomerang si no regresaba a una persona después de ser arrojado? Los investigadores creen que podría haber sido utilizado para pelear, tal vez para excavar o tal vez incluso en algún ritual extraño y olvidado hace mucho tiempo. Número 1. Tash Rabat. Tash Rabat es uno de los lugares más aislados y en medio de la nada que haya existido jamás. Es un antiguo puesto comercial ubicado en Kirguistán. Hace cientos de años, el aislamiento de Tash Rabat se convirtió en un destino muy popular para las caravanas que viajaban por la ruta de la seda. Como ya sabrás, grupos de comerciantes y viajeros recorrieron la ruta de la seda desde China hasta el Medio Oriente y luego Europa. Para adaptarse a la explosión de viajeros en la Edad Media, surgieron puestos de avanzada en muchos lugares. Cuanto más aislado estaba el puesto de avanzada, más probable era que las caravanas se detuvieran y descansaran. Tash Rabat se construyó en el siglo XV con piedra dura, a una altitud de más de 3.474 metros. Está ubicado en una región montañosa nevada cerca del paso Torugard. Al norte hay otra fortaleza en ruinas de la que casi nadie sabe nada. Aparte de eso, no hay nada en absoluto en la zona. Las ruinas en sí consisten en 31 habitaciones, cada una en forma de cúpula que alguna vez se usaron para alojar a los comerciantes ambulantes. Lo cierto es que se sabe muy poco sobre cómo surgió Tash Rabat. La leyenda dice que fue construido por un padre y su hijo, y que el hijo se enamoró de una chica viajera y abandonó a su padre. Pero eso es probablemente solo un mito. Nadie sabe cuándo finalmente se abandonó el lugar para siempre, pero probablemente sucedió lentamente a medida que la ruta de la seda se volvió irrelevante en tiempos más modernos. En estos días, los visitantes de Tash Rabat deben tener cuidado con el mal de altura, ya que básicamente se encuentra en la cima de una montaña. Número 10. Karakoto. Apodada la Ciudad Negra, Karakoto es una antigua ciudad amurallada en el desierto de Gobi de Mongolia Interior. Este increíble sitio histórico fue gobernado una vez por el infame Genghis Khan. Se remonta al año 1032 y se construyó a lo largo de la ruta de la seda y fue un centro comercial floreciente y un centro cultural bajo el imperio Shia occidental. Durante el siglo XIII, el gobernante mongol Genghis Khan inició una serie de campañas militares para tomar el territorio de Shia occidental. Tomó Karakoto en el año 1226. La ciudad adoptó el nombre de Etzina y continuó prosperando bajo el gobierno de Genghis Khan. En 1372, los soldados de la dinastía Ming de China se acercaron a la ciudad y rodearon al rey mongol Karabator. Desviaron el río Negro, la única fuente de agua de Karakoto, apartando a sus plantas y a la población de la hidratación que tanto necesitaban, y luego esperaron. Debilitados por una sed mortal, los soldados del rey mongol Karabator no tenían ninguna posibilidad contra los guerreros invasores Ming, que masacraron sin piedad a todos dentro de los muros de la ciudad. Karakoto finalmente fue abandonada y cayó en ruinas. Protegido de los saqueadores, debido a su ubicación remota, el sitio fue redescubierto a principios del siglo XX. Desenterraron miles de textos del antiguo idioma tagut y pinturas. Las 5 pagodas de los muros de casi 10 metros de altura que rodeaban la ciudad todavía están en pie, junto con varios otros edificios en ruinas. Número 9. Cementerio de trenes. En las afueras de un centro de transporte abandonado cerca de las fascinantes salinas de Uyuni en Bolivia, hay una colección de locomotoras oxidadas y vagones de tren en descomposición. Conocido como el Cementerio de Trenes o Gran Cementerio de Trenes, el sitio es el producto de un plan del siglo XIX para expandir la red de trenes de la región Uyuni. El proyecto nunca se concretó. A medida que la industria minera local comenzó a agotarse, los desarrolladores se encontraron con conflictos de negociación entre otros países y experimentaron problemas técnicos cada vez más complicados. Los planes de construcción se detuvieron en seco, dejando a más de 100 trenes estacionados en medio del desierto. La mayoría de los vehículos fueron importados de Gran Bretaña a principios del siglo XX. Están muy oxidados por lo que los vientos alados de la región y también ha sido objeto de actos de vandalismo. La propiedad está abierta a visitantes, muchos de los cuales se detienen durante un viaje a las salinas. Un cementerio de trenes aparentemente aleatorio en un clima remoto y abrasador es bastante extraño. Para hacer las cosas aún más extrañas, hay varios hoteles en la región que están hechos casi en su totalidad con sal, lo que hace que la visita a Uyuni sea cualquier cosa menos ordinaria. Número 8. Una planta mortal. El desierto de Namib, en el sur de África, es uno de los desiertos más antiguos y secos del mundo. También alberga una de las plantas más longevas del mundo, conocida como Welwitschia.
Esta extraña especie tiene solo 2 hojas, que puede crecer durante miles de años. Se cree que las plantas más antiguas se remontan al menos 3000 años al comienzo de la Edad de Hierro. Un estudio reciente examinó el genoma de la especie en un intento de descubrir cómo y por qué vive tanto tiempo. Los investigadores encontraron que hace unos 86 millones de años, el genoma se duplicó debido a un error durante el proceso de la división celular. En ese momento, la región estaba experimentando un periodo especialmente seco. Las condiciones extremas como esta a menudo se asocian con la duplicación del genoma, según el autor principal del estudio, Tao Wang. El coautor Andrew Leach dice que esto resultó de una gran cantidad de ADN basura, llamado retotransposones. Peor aún, el genoma expandido exigía mucha energía extra a la planta, solo para mantenerse con vida. Hace entre 1 y 2 millones de años, la planta respondió a condiciones cada vez más duras, silenciando sus retrotransposones mediante un proceso llamado metilación. Esto disminuyó la cantidad de energía que la planta necesitaba para sobrevivir, incluso con su enorme genoma. Como señaló el biólogo de plantas Jim Lebensmack, la resistencia genética de la extraña planta podría proporcionar información útil para mejorar la agricultura, particularmente a medida que aumentan las temperaturas globales. Vida vegetal inmortal en entornos más duros, las capacidades de ADN son bastante fascinantes. Número 7. Una civilización libia perdida. En 2011, los científicos revelaron el descubrimiento de más de 100 fortalezas antiguas en el desierto del Sahara en el suroeste de Libia. Los asentamientos, que datan entre el 1 y el 500 después de Cristo, fueron habitados por una civilización misteriosa pero avanzada llamada Garamantes. Los investigadores identificaron los sitios examinando fotografías satelitales e imágenes aéreas que datan de las décadas de 1950 y 1960. En 2011, un equipo de expertos viajó a las fortalezas, que se encuentran a 1000 kilómetros al sur de la capital de Libia, Trípoli. Allí encontraron muestras de cerámica que confirman que los garamantes alguna vez ocuparon el sitio. Los arqueólogos notaron que sus edificios estaban notablemente conservados, pero no tuvieron la oportunidad de explorar tan a fondo como querían. Desafortunadamente, la guerra civil libia interrumpió la expedición. A primera vista, las ruinas tienen un aire romano, pero no son romanos en absoluto, ya que la arquitectura pertenecía a un poderoso reino africano. Las ruinas estaban muy apretadas, con hasta 10 asentamientos del tamaño de una aldea, apiñados en un área de 3.8 kilómetros cuadrados, casi como una ciudad moderna. El conocimiento científico de los garamantes es limitado. La violencia y los disturbios civiles en Libia han impedido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, y el país tiene un presupuesto limitado para invertir en arqueología. Continuando con lo poco que tienen para aprender, los expertos han determinado que los garamantes tenían su propio sistema de escritura. También hacían textiles de alta calidad y eran trabajadores metalúrgicos. Sin embargo, su logro más impresionante fue su avanzado sistema de riego, que permitió a la sociedad cultivar plantas incluso en medio del desierto. Número 6. Cementerio de barcos del desierto de Aralkum. Antes de la década de 1960, el mar de Aral era el cuarto mar interior más grande del mundo. Una vez hogar de una próspera industria pesquera, se extendía a ambos lados de la frontera entre el actual Uzbekistán y Kazajstán. Todo eso cambió cuando la Unión Soviética desvió los 2 ríos principales que alimentaban el mar para abastecer de agua a sus granjas. El otrora vasto cuerpo de agua comenzó a secarse rápidamente, dejando un páramo salado y venenoso a su paso. A medida que el mar se encogió, su contenido de sal alcanzó niveles tóxicos y acabó con la vida marina. Como no se podía ganar más dinero con la pesca, la gente comenzó a salir de la ciudad en busca de mejores perspectivas en otros lugares. La mayor parte de lo que alguna vez fue el mar de Aral es ahora el desierto de Aralkum y está plagado de docenas de barcos pesqueros oxidados que los antiguos residentes abandonaron. Los barcos en descomposición representan el recuerdo lejano de un lugar que alguna vez tuvo una economía próspera antes de ser reemplazado por el pasaje desolado y misterioso. Queda la sensación de una especie de escenario de película posapocalíptica. La mayoría de los barcos fantasmas se encuentran en el borde de antiguas ciudades portuarias y pueblos costeros, cerca de grupos de edificios abandonados. Las pocas personas que aún viven en el área están plagadas de problemas de salud por el polvo tóxico que sopla. Pero en el sorprendente giro de acontecimientos, el mar de Aral vuelve a ser alimentado por los ríos que se desviaron de él. Su contenido de sal ha disminuido y el pescado ha vuelto. Por ahora no está claro si el mar recuperará su antigua gloria y quizás reemplazará la deprimente vista de los barcos en descomposición. Número 5. Film City. Si conduces varias horas desde la ciudad capital de Qatar, Doha, hacia el desierto de Qatar, es posible que te topes con un pueblo desértico al estilo beduino, con aspecto antiguo lleno de minaretes, una mezquita, una casa de adobe con puertas de madera. La explicación exacta detrás de la presencia es algo misteriosa, dependiendo de a quién le preguntes. Conocido como Film City, se cree que el sitio es un set de filmación abandonado que se construyó para una serie de televisión o una película. Alguna vez fue un pueblo de pescadores, pero aparentemente fue abandonado
durante la década de 1970. En 2009, el pueblo fue parcialmente reconstruido, presumiblemente con fines de filmación, aunque las historias varían y nadie parece saber por qué. La naturaleza desierta de Film City es bastante espeluznante por sí sola, pero se vuelve aún más espeluznante cuando piensas en el vasto y aparentemente ilimitado desierto que lo rodea. Es poco probable que los visitantes vean un automóvil pasar o cruzarse con otro ser humano, a excepción del guardia de seguridad que supervisa la propiedad, y para llegar allí se requiere un vehículo con tracción en las 4 ruedas. Y ahora el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Antigua iglesia de Skajén. En algún momento entre 1355 y 1387 se construyó una iglesia al estilo gótico dedicada a San Lorenzo de Roma en las afueras de Skajén, en Dinamarca. Conocida como la antigua iglesia de Skajén, perteneció a la corona danesa hasta 1459 y es uno de los edificios más antiguos de la zona. A lo largo de los siglos, la región experimentó un proceso llamado desertificación, que es lo que parece. La arena se extendió desde la cercana duna de Raphermile y comenzó a acumularse alrededor de la iglesia de ladrillos. A finales del siglo XVIII, la entrada del edificio se enterraba con regularidad. Siempre que querían asistir a un servicio, los fieles tenían que abrirse camino en la arena. Con el tiempo, el problema se volvió demasiado difícil de resolver. Se retiraron los contenidos de la iglesia para protegerlos de daños, y en 1795, el rey de Dinamarca permitió que la iglesia cerrara. La mayor parte de la estructura está destruida o enterrada. Todo lo que se puede ver hoy es la torre principal que sobresale de la arena. El Museo Nacional de Dinamarca es propietario del sitio y mantiene la torre como un punto de referencia para la navegación. Se han realizado excavaciones muy limitadas en el resto del edificio. Las autoridades locales creen que el piso y el altar todavía están allí, tragados por la arena, pero no se ha investigado para confirmar sospechas. Número 3. Gran cementerio prehistórico. Mientras buscaban restos de dinosaurios en un sitio llamado Gobero en Níger, en el 2000, un grupo de científicos se topó con un gran cementerio humano que data de hace 10.000 años. Es el cementerio más grande conocido jamás encontrado en el Sahara. Además de alrededor de 200 tumbas humanas, los restos de peces, cocodrilos y otros animales fueron enterrados allí. La evidencia indica que el sitio fue ocupado durante 2 períodos diferentes, separados por una brecha de 1000 años. Los grupos que vivían allí, los quifianos y los tenerios, dejaron un conjunto de ajuares, además de restos enterrados en el cementerio. Los investigadores han aprendido mucho sobre cómo era la vida cotidiana de las personas de estos grupos, basándose en estos artefactos, que incluyen joyas de hueso, puntas de flecha y arpones. Hubo numerosos entierros extraños, incluido un hombre cuya cabeza fue colocada en una olla y otro que fue enterrado sobre un caparazón de tortuga, así como una mujer que fue enterrada frente a 2 niños. La mujer y los 2 niños probablemente fueron enterrados sobre un lecho de flores, como lo demuestra el polen encontrado en sus tumbas. Aún más extraño, las herramientas y los animales en Gobero parecían fuera de lugar para el clima moderno del Sahara. Esto se debe a que se originan en una época conocida como el período del Sahara Verde, también conocido como el período húmedo africano, durante el cual los cambios en la órbita de la Tierra trajeron más lluvia a la región, lo que resultó en un aumento de la vegetación, el agua y en formas de vida que viven con estas características. Es bastante sorprendente lo que se puede aprender de los lugares de enterramiento, incluso detalles sobre cambios drásticos en el clima a lo largo del tiempo. Número 2. Una prisión abandonada. En 1952, el gobierno de los Estados Unidos construyó la estación de la Fuerza Aérea de Boro en el desierto de Mojave. Ubicado en el condado de Kern, en California, el sitio permaneció en funcionamiento hasta 1975, cuando fue dado de baja. 4 años más tarde, la colección de edificios abandonados se convirtió en una prisión federal. La prisión federal de Boro podía acomodar hasta 540 presos y tenía 25 unidades para los miembros del personal. Había varios edificios industriales en el sitio, donde los reclusos ensamblaban vehículos militares y reparaban montacargas para el ejército de los Estados Unidos. Como muchas cárceles de baja seguridad, la prisión federal tenía viviendas estilo cuartel en lugar de celdas reales, pero la instalación era única porque casi no tenía seguridad, incluso en comparación con otras cárceles de seguridad mínima. No estaba rodeada por una valla, no había torres de vigilancia y las puertas no se cerraban. ¿Por qué? La propiedad era tan remota que los presos generalmente no eran peligrosos para el público en general, aunque hubo algunos casos en los que escaparon. La prisión federal de Boro cerró en el 2000 en medio de recortes presupuestarios y el edificio que albergaba a los reclusos fue demolido en 2018. Varios edificios decrépitos quedaron en pie en el sitio, que todavía es propiedad de la Oficina Federal de Prisiones. Se encuentra en un estado notablemente deteriorado y no son exactamente seguros para explorar, por lo que la entrada ilegal está estrictamente prohibida.
Número 1. Parque Acuático Lake Dolores. Durante la década de 1950, un empresario de California llamado Bob Byers construyó un parque acuático privado para su familia junto a la Interestatal 15 en Newberry Springs. Abrió sus puertas por primera vez en 1962 y finalmente se convirtió en una instalación recreativa de 101 hectáreas que se abrió al público. La propiedad pasó por varios nombres diferentes a lo largo de los años, incluido el nombre de Discovery, el Parque Acuático Rockahopla y el Parque Acuático Lake Dolores. Estos nombres reflejan los numerosos intentos de Byers y otros propietarios de cambiar la marca y reabrir el sitio, ya que la mala suerte parecía plagar el negocio. Cada vez que alguien intentaba limpiar la imagen del parque acuático con la esperanza de atraer un resurgimiento de visitantes, parecía que algo se interponía. Byers mantuvo el negocio hasta 1990, cuando lo vendió a un grupo de inversores que actualizó el equipo y reinventó el parque con un tema de la década de 1950. Pero su suerte no fue mejor que la de él. Después de operar solo durante 3 temporadas y acumular grandes cantidades de deudas, el parque volvió a cerrar. Un comprador más lo intentó, sin éxito, y la propiedad ha estado cerrada desde 2004. El equipo y los edificios desgastados y cubiertos de grafitis que quedan atrás no son solo una monstruosidad, sino que también se dice que son peligrosos. Hay rumores de que el parque volverá a abrir, pero esto no ha sucedido. A partir de septiembre de 2021, la propiedad se cotizó en el mercado por $11 millones y se encuentra en el mercado en un parque acuático abandonado y plagado de mala suerte. Gracias por ver el video y no olvides darle me gusta. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.